días a todos. En primer lugar, quiero saludar a las autoridades que integran la mesa presidencial, al alcalde del Ayuntamiento de Tres Cantos, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, al decano de la Facultad de Derecho del Colegio de Abogados de Madrid y, por supuesto, al director y coordinador del curso, don Ricardo García, que ha interesado mi presencia en este acto. Quiero también saludar a todos los alumnos que integran este curso con los mejores deseos de que su aprovechamiento permita que a su conclusión tengan cada vez más claras unas ideas esenciales en lo que constituye la esencia del curso. El curso lleva por objeto el análisis de la libertad de creencias, el problema del discurso, el delito de odio, el problema de los enfrentamientos, de la violencia, de los radicalismos en la sociedad actual. Y voy a empezar fundamentalmente haciendo referencia en esta primera intervención introductoria a algunos aspectos puntuales de nuestro sistema constitucional que nos permiten valorar con concordia, con fortaleza, con prevalencia de los principios y valores constitucionales la esencia de nuestra democracia. En primer lugar, quiero destacar cómo en el texto de nuestra Constitución uno de los principales antídotos contra esta situación, de este clima de violencia, este clima de exacerbación de los radicalismos, este clima que lleva a veces fundamentalmente al discurso del odio, cómo la dignidad de la persona humana se erige como pieza fundamental de nuestro sistema jurídico-político. No voy a hacer aquí una exposición amplia del concepto de la dignidad de la persona humana. Todos hemos seguido estudiando a lo largo de nuestras carreras, nuestra formación universitaria, el desarrollo, por ejemplo, de la escuela de la Universidad de Salamanca. Estamos en el siglo XVI, XVII, Suárez, Vázquez de Menchaca, Domingo de Soto, que ya van configurando un concepto de dignidad de la persona humana que se va traduciendo después, se va plasmando en los documentos y en los textos internacionales. Pensemos, por ejemplo, en las grandes declaraciones de Virginia en Estados Unidos, pensemos en la declaración de la Revolución Francesa, pensemos en el siglo XX, en las grandes transformaciones que se producen desde la creación de la Sociedad de Naciones en 1920, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la revitalización del desarrollo de los derechos fundamentales. Como me gustaría subrayar, es precisamente a partir de 1945, con la Asamblea y la Declaración Universal de San Francisco, 1948, París, 1949, Ginebra, 1949, 1950, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde la plasmación y puesta en funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se erige en pieza fundamental. Y cómo, en definitiva, en ese artículo 10.1 de nuestro sistema constitucional se establece, por una parte, la dignidad de la persona humana como fundamento del orden político y de la paz social. La jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos inserta el valor de la integridad física y moral de la persona, que también es derecho fundamental en nuestro artículo 15, como aspecto puntual de desarrollo de la dignidad de la persona. Pero también el principal antídoto contra estos gérmenes o desarrollos de la violencia viene propiciado fundamentalmente por la necesidad de potenciar lo que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ponen de relieve en el día a día. Hay que remontarse fundamentalmente a la incorporación de España al Consejo de Europa en el año 1977,
cuando ya se ratifican los primeros convenios, el Convenio de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York, cuando plenamente España se integra en Europa en un momento que todavía no había sido elaborado el texto constitucional y que propició su aprobación y su desarrollo, sin duda, ese valor como fundamento del orden político y de la paz social. Y no solo me voy a referir sintéticamente a este valor de la dignidad de la persona humana, que por una parte es valor, por otra parte es principio, pero por otra parte forma parte inherente de algunos de los derechos fundamentales y libertades públicas, sino también poner de relieve la conexión con otros aspectos puntuales de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. Si analizamos sucintamente el contenido esencial del artículo 16 de nuestra Constitución sobre la libertad de pensamiento, de ideas, de creencias, lo ponemos en conexión con el artículo 32, es decir, el derecho a la objeción de conciencia. Si examinamos el valor esencial de la libertad personal del artículo 17 de nuestro texto constitucional, y si examinamos el contenido esencial de la libertad de expresión, tenemos en cuenta que los derechos fundamentales no son ilimitados, sino que son en su juego recíproco, están condicionados, el ejercicio de un derecho limita o no el ejercicio de otro derecho. Si tenemos en cuenta la perspectiva del elemento subjetivo y el elemento objetivo configurador de esos derechos fundamentales, como tuvo ocasión de señalar uno de los grandes maestros de nuestro derecho internacional, el profesor Trujol Serra, que después fue magistrado constitucional y que propició, junto con otros importantes miembros del Tribunal Constitucional, la plena recepción de sus principios y valores constitucionales, pues evidentemente tendremos el esquema global de cómo el sistema constitucional dispone desde la perspectiva de los derechos de elementos sustanciales que propician frenar esos ámbitos que constituyen el examen del curso que hoy comienza. Y a mí me gustaría en esta breve introducción hacer referencia también al ineludible papel que los poderes públicos tienen que desarrollar en relación con esta problemática. Un precepto de nuestra Constitución, el artículo 9.2, que es transcripción cuasi literal del artículo 3 de la Constitución italiana de 1947, nos dice que corresponde a los poderes públicos promover y remover los obstáculos que impidan o dificulten el ejercicio de esos derechos, de la libertad, de la igualdad, de la no discriminación, de la justicia. Y esa actuación doble, por una parte la de promoción, por otra parte la de remoción, indudablemente se proyecta sobre todos los poderes del Estado. En primer lugar, el poder legislativo. Asistimos a un desarrollo orgánico con rango de reserva de ley orgánica, aprobadas por mayoría absoluta, a una serie de leyes orgánicas que han ido dando contenido sustancial a los derechos y libertades de la sección primera del capítulo 2 de nuestro texto constitucional. Se ha desarrollado aspectos puntuales y desde la Ley 3/2007 se desarrolla el principio pleno de igualdad del hombre y la mujer. Por consiguiente, estamos viviendo una etapa de desarrollo constitucional. Si nos vamos en ese ámbito a la configuración del derecho europeo, el Tratado de Lisboa del año 2007, el Tratado también de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 83, establece mecanismos de acciones mínimas exigibles para que los distintos estados de la Unión, en definitiva, la Organización Mundial en su conjunto, propicie mecanismos que fortalezcan las estructuras democráticas de los estados para contravenir cualquier atisbo de odio, de racismo, de xenofobia, de enfrentamiento social. Por consiguiente, es el poder legislativo, también es el poder ejecutivo. El gobierno, en su función de programación de la acción pública, el artículo 97 de nuestro texto constitucional otorga al gobierno la dirección de la acción civil y militar de nuestro Estado, debe de propiciar, y en esto aparecen dos grandes ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior,
el Ministerio de Justicia en cuanto a la elaboración de textos normativos que propician el fortalecimiento de nuestro Estado desde la perspectiva de la evitación de estos efluvios que dinamitan internamente la propia democracia, y, como no, el Ministerio de Interior, la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado que en nuestro Estado de Derecho personifican la Guardia Civil y la Policía Nacional. Hemos tenido la satisfacción el 13 de mayo de este año de celebrar el 175 aniversario de una institución benemérita creada por el Duque de Ahumada y que tan dignamente está representada en esta mesa. La Guardia Civil, en su función diaria, acomete no solo una función preventiva, sino también una función de defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad que personifica también la Policía Nacional, en el ámbito local las policías locales, en el ámbito autonómico las policías autonómicas, siguiendo las directrices y pautas de la Ley Orgánica 2/1986, a través de los sistemas de coordinación, las juntas de seguridad, el seguimiento puntual de cualquier atisbo de ataque fundamental a la democracia desde estos valores esenciales de nuestro sistema político, propician en su quehacer diario el fortalecimiento del Estado democrático. Y finalmente, y cómo no, la labor judicial, no solo personificada en los órganos de la jurisdicción ordinaria, civil, penal, contencioso, administrativa, laboral, militar, etc., que día a día, a través de las distintas resoluciones y en juicios de legalidad ordinaria, propician de una parte el seguimiento, la investigación y finalmente la fijación de criterios esenciales de aplicación, sino también, y me van a permitir que en este punto incida de manera sustancial, como presidente, que me honro en presidir, del Tribunal Constitucional, la interpretación auténtica de la Constitución, la supremacía de la Constitución, la valoración esencial y asunción de los criterios de nuestro texto constitucional son asumibles por el Tribunal Constitucional de España. Un Tribunal Constitucional que se encuentra en fase de diálogo pleno con los tribunales, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque de la primera jurisprudencia, y como puso de manifiesto el presidente Guido Raimondi, que ya nos ha dejado hace 2 meses como presidente del Tribunal Europeo, propició sin duda un fortalecimiento de la unión entre los distintos criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo y del Tribunal Español. Y hemos tenido hasta ahora, en los últimos tiempos, importantes resoluciones del Tribunal Europeo que en un tema como el procés catalán nos ha dado la razón. Y por otra parte, esencialmente teniendo en cuenta que esos valores del debido proceso legal, las garantías procesales, esas que escrupulosamente ha tratado de conseguir la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un reciente juicio que se ha producido, propicia sin duda la asunción de esos criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional y sobre todo fundamentalmente en la práctica del derecho procesal. Y no solo es el Tribunal Europeo, también es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que en sus constantes resoluciones fija pautas, fija criterios de aplicabilidad en relación con lo que son esas tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional Español está plenamente integrado en la reunión cuadrilateral de tribunales constitucionales. Hemos incorporado a Francia, Italia, Portugal y España. Anualmente revisan e intercambian sus propias jurisprudencias. Hemos formado parte, en el mes de febrero, y tuve la suerte de presidirlo, el buró que va a formar el desarrollo del programa de los tribunales mundiales que se celebrarán a partir de septiembre del año 2020. Seguimos formando parte de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en donde España ostenta la Secretaría Permanente. Y finalmente, los tribunales constitucionales europeos, desde la reunión que tuvimos en la República Checa, estamos valorando la celebración
de una nueva reunión internacional a partir del mes de mayo del año que viene. Eso pone de manifiesto a nivel internacional las pautas esenciales de la lucha mundial contra estas lacras sociales que dinamitan, que disminuyen, que prohíben el ejercicio de la auténtica democracia. Por eso nos compete a todos, y hemos celebrado estos últimos meses el 40 aniversario de nuestro texto constitucional, nos compete a todos, a los operadores jurídicos, a los profesores universitarios, a los alumnos, a todos los que forman parte de este cúmulo de aportación esencial a nuestra vida pública y política, propiciar el desarrollo de esos principios y valores constitucionales, hacer efectiva la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y propiciar sin duda el fortalecimiento de nuestro Estado democrático de derecho basado en la defensa de las libertades y derechos públicos y en nuestro Estado social como esencialmente Estado prestacional. Retomando el inicio de mi intervención, quisiera propiciar los mecanismos necesarios para hacer efectivo el sentimiento constitucional, el desarrollo de esos valores de concordia, de paz, de colaboración, de coexistencia y de entendimiento mutuo. Con los mejores éxitos en el desarrollo de este seminario, reciban mi afecto y mi cariñosa felicitación. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a este centro que llamamos 21 de marzo, escenario para la reflexión y debate sobre aspectos que son esenciales para el desarrollo de las libertades y, por tanto, de la sociedad misma. Tres Cantos les da la bienvenida y les ofrece como anfitrión para debatir sobre las consecuencias de la radicalización ideológica que con demasiada frecuencia degeneran en actitudes de violencia. El artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifiesto de su religión o su creencia individual y colectiva, tanto en el público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El mayor reto al que enfrenta la convivencia en diversidad es, a mi modo de ver, la tolerancia. Solo desde la diversidad y desde el convencimiento armónica estaremos en condiciones de proteger. En el preámbulo de la Constitución de la UNESCO se afirma que la paz debe basarse en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. En una sociedad cada vez más globalizada, donde los espacios y las fronteras tienen otras dimensiones, la convivencia entre modelos diferentes de pensamiento, conciencia o religión se convierten en frecuencia en razones para la imposición de la violencia. Tenemos ante nosotros el reto de integrar en igualdad, de hacer valer nuestra identidad desde el respeto, otras formas de entender la sociedad. Desde las instituciones estamos obligados a favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. La política debe contribuir al mantenimiento de la paz entre países y comunidades. Tiene la obligación de evitar el conflicto desde el convencimiento de que la convivencia respetuosa es el mejor camino para la construcción del futuro. A menudo, las desigualdades económicas, sociales y culturales crean un clima de enfrentamiento que, canalizados en pensamientos radicales, terminan en acciones violentas. Desde mi punto de vista, la tolerancia es la mayor virtud moral y política de la democracia, pero también es cierto que cuando pensamientos o creencias entran en conflicto, la fractura social puede manifestarse en términos que pueden destruir nuestro más preciado valor, que es la libertad entre ellos. Por lo tanto, la tolerancia es una actitud activa. Ha de ser practicada por individuos, grupos y estados. Por desgracia, sabemos que no siempre es así. Analizar la situación actual y buscar las soluciones
para limitar las creencias de movimientos radicales es una tarea suficientemente importante como para que reunamos todo el documento y todo el esfuerzo posible. Tres Cantos es una ciudad inclusiva, transversal y reflexiva, y se pone a disposición de todos ustedes con el deseo de que estos 3 días sean fructíferos en el análisis y conclusiones con los que abordar los grandes retos de integración que nos aguardan. Desde nuestras responsabilidades políticas estaremos atentos a las conclusiones que puedan surgir de este entorno de reflexión para implantar medidas que nos hagan posible un ámbito de convivencia en paz, en respeto y en libertad. Les deseo a todos la suerte del mundo, porque una vez más necesitamos de toda la luz que sean capaces de facilitarnos en tiempos de incertidumbre. De nuevo, bienvenidos, muchísimas gracias, miembros que nos acompañan en esta mesa. A todos ustedes, bienvenidos. Esta es su casa. Espero que sean 3 días muy positivos y fructíferos en Tres Cantos. Sí. Si tuviera que empezar, pues acudiría a aquel tópico de esa gran película de las bicicletas son para el verano, porque parece como si al final uno deja para el verano o relega al verano muchísimos debates o muchísimas obligaciones o muchísimas cosas que hacer. Es verdad que en la vorágine cotidiana en la que estamos envueltos en las universidades, pues muchas veces no tenemos ocasión para reflexionar con cierta tranquilidad y serenidad sobre temas que nos preocupan y que preocupan a la sociedad. Por lo tanto, creo que es de agradecer que reservemos una parte de nuestro periodo estival, como es el verano, para reflexionar. En este caso, Ricardo nos convoca a reflexionar sobre las creencias. Decía Ortega y Gasset que las ideas se tienen, pero en las creencias se está. En las creencias se está. ¿Y eso qué significa? ¿O qué quería decir Ortega y Gasset con esta magistral frase? Bueno, pues algo que me parece que es muy importante, que las ideas, pues bueno, las vamos adquiriendo, pasan por nuestras cabezas, incluso las dejamos, las relegamos, y sin embargo las creencias están muy arraigadas en el ser, en cada uno de nosotros. Y esto tiene una trascendencia muy grande, porque precisamente porque en las creencias se está y no se tienen, es donde se origina gran parte de los sentimientos que se generan a raíz de las creencias. Aquí se ha hablado, y lo ha hablado el presidente, de los sentimientos, esos sentimientos que se generan a raíz de las creencias, algunos sentimientos que son buenos y algunos sentimientos que son perniciosos, no solo para las relaciones humanas, sino también para la sociedad. Yo venía hoy dispuesto a hablar del amor. Hablemos del amor, como decía aquella canción de Rafael, que presentó en Eurovisión en el año 1976. Hablemos del amor. Y me acordaba del amor, sobre todo porque cuando Ortega y Gasset en los estudios del amor habla del amor, también habla del odio. Y el odio es lo contrario del amor. Y no es el amor, ese sentimiento que se genera entre un hombre y una mujer. No es simplemente el gusto por otra persona. El amor es algo mucho más intenso. El amor es una virtud que es absolutamente necesaria para la convivencia. Y el sentimiento contrario al amor es el odio. El odio es un sentimiento negativo que genera violencia, que genera destrucción. Y eso me diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho? Pues mucho. El amor y el odio tienen muchísimo que ver con el derecho, porque el amor propicia la convivencia y el odio no propicia la convivencia. ¿Y cuál es una de las finalidades esenciales del derecho? Crear las condiciones para que
para que los ciudadanos puedan desarrollar con ciertas condiciones, pues como acaba de decir el presidente del Tribunal Constitucional, la dignidad de la persona, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, todas esas condicionantes de la vida de las personas y de la sociedad, pues forman parte del amor. Insisto, gracias al amor, que me ha dado tanto, gracias al amor, gracias a la vida que me ha dado tanto, pues conseguimos pues tener espacios de diálogo, de relación. Esto lo tiene que saber muy bien el alcalde. Sin amor no hay buenas relaciones entre los vecinos de su consistorio. En cuanto ese amor se transforma en odio, pues él tiene un problema. Lo tiene él, lo tienen las fuerzas de seguridad, lo tienen los vecinos, lo tiene muchísima gente. Luego, alcalde, ¿qué es lo mejor para la convivencia en Tres Cantos? El amor. ¿Y qué es lo que no quiere el alcalde, ni ningún gobernante de este mundo? El odio. El odio es lo que al final genera crispación, genera conflicto que hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, como procesalista que soy, pues tengo que decir que hay un método muy infalible para la resolución de los conflictos, que es la jurisdicción. Pero bueno, no lleguemos a eso. Lleguemos a intentar que los conflictos se resuelvan a través de estos medios. Las creencias no solo son creencias religiosas, son creencias respecto de muchos aspectos de la vida, o de muchos conceptos o ámbitos de la vida. Y eso es a veces lo que también provoca, es verdad que algunas veces o en algunas ocasiones las creencias religiosas generan o pueden generar tensión, pero no solo las religiosas, en otros aspectos de la vida. Por lo tanto, me parece que es fundamental en este caso, y es lo que yo agradezco a Ricardo García, el que nos abra y nos incite a reflexionar sobre cómo luchar contra la radicalización, cómo luchar contra la violencia, cómo luchar contra los discursos del odio que desgraciadamente se están instalando muchísimo en la sociedad. Hombre, aparte del amor, hay otras soluciones. Una de ellas, se acaba de mencionar, es la tolerancia. Tolerar las creencias de los demás es la base de la convivencia, y eso yo creo que es fundamental. Uno, por supuesto, cuando el discurso del odio genera daños a las personas, o lesiones, o otros conflictos, pues hay que recurrir a los tribunales. Esperemos que no sea así. Pero bueno, básicamente la razón fundamental que nos debe llevar a la tolerancia es precisamente el amor a los demás. Y digo, no es ese amor que vosotros estáis seguramente pensando, es otro amor que genera unas relaciones muy importantes. Europa que se creó y se construyó casi basado en las raíces del amor y fundamentalmente del derecho romano, ha ido creciendo a lo largo de muchísimos siglos, y hemos conseguido que los principios europeos reflejen estas ideas que en su momento pues sirvieron para crear vínculos de convivencia entre todos los países del mundo. Afortunadamente, Europa sigue teniendo estos principios y estos valores. Así que yo no voy a daros más la lata sobre el amor, simplemente, dado que empecé con una canción, me gustaría terminar con otra, aquella de Juanes, así que a Dios le pido que si me muero sea por amor. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor alcalde de Tres Cantos, decano del Colegio de Abogados de Madrid, decano de la Facultad de Derecho, querido Ricardo, organizador del curso, y estimados asistentes a estas jornadas. En primer lugar, debo agradecer a Ricardo que haya tenido, yo creo que la brillante idea de dedicar un curso de verano de la universidad a un asunto de tanta relevancia como la radicalización violenta,
y, en segundo término, agradecerle que haya tenido la deferencia de invitarnos a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a aportar nuestra visión desde el punto de vista de la seguridad pública sobre un asunto que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. La radicalización violenta ha sido un problema siempre a lo largo de la historia. La violencia casi constantemente ha sido precedida de fenómenos de radicalización, sobre todo la violencia que peores consecuencias ha tenido para nuestro país y para la historia de la humanidad, con conflictos bélicos y también con movimientos subversivos e incluso con la comisión de delitos violentos. Pero es verdad que en esta época, en este tiempo ya avanzado el siglo XXI, pues hay determinados elementos que nos llevan a prestar una especial atención al fenómeno de la radicalización desde el punto de vista de la seguridad pública. Destacaré sobre todo dos de estos elementos. El primero de ellos es el hecho de que una de las mayores amenazas a las que se enfrentan ahora las sociedades occidentales es el terrorismo yihadista. Y este terrorismo, antes de su actividad violenta, pues tiene siempre unas fases de radicalización que acaban desembocando normalmente en la captación de individuos que finalizan su actividad con la comisión de atentados terroristas. De ahí que dentro de las tareas que cualquier cuerpo de seguridad pública tiene que llevar a cabo para luchar contra este fenómeno terrorista, una de las principales es la prevención y la detección y, en la medida de lo posible, el control sobre cualquier actividad de radicalización. En España, desgraciadamente, tenemos una sólida experiencia en la lucha contra el terrorismo y somos conocedores de que para luchar eficazmente contra el terrorismo hay que hacerlo en multitud de frentes, hay que hacerlo desde diferentes enfoques y todo lo que pueda detectarse y resolverse en sus momentos incipientes, pues supone un esfuerzo muy rentable de cara a tratar de evitar males mayores. En este sentido, se están haciendo esfuerzos en nuestro país y en todos los países de Europa Occidental por tratar de detectar y controlar los movimientos de radicalización que puedan desembocar en actuaciones terroristas. Es verdad que el terrorismo siempre ha tenido estas fases previas de radicalización, pero no es menos cierto que entre las características de este terrorismo que más nos preocupa en esta época se encuentra la de que esa radicalización es mucho más súbita, mucho más rápida y probablemente mucho más eficaz por el segundo de los elementos que creo que condiciona nuestra preocupación en esta época, que es el de la globalización. Es decir, hasta hace algunas décadas era factible que cualquiera acabara radicalizándose y después de esa radicalización dedicándose a actividades violentas, pero esa radicalización requería la pertenencia a determinados grupos, requería la participación en reuniones, la participación en actividades sociales, culturales o políticas, y esa radicalización mediante esas actividades que requerían la presencia física del individuo y que requerían también normalmente la pertenencia a un colectivo, se producían poco a poco durante una serie de fases que al final desembocaban, cuando el individuo ya se había concienciado de
de esas teorías radicales desembocaban en su militancia en determinados grupos que acababan llevando a cabo actuaciones violentas, ¿no? La diferencia de hoy en día es que asistimos a la época de la globalización, y la globalización nos ha traído la globalización del comercio, la globalización de la industria, la globalización de la educación, pero también la globalización de la radicalización. Es decir, hoy en día un individuo solo, sin necesidad de pertenecer a ningún colectivo en concreto, sin necesidad de asistir a ninguna reunión ni de frecuentar determinados círculos de algunos barrios de determinadas ciudades, puede desde su casa con un ordenador estar radicalizándose con solo estar leyendo determinados documentos que a lo mejor un grupo de personas o otro individuo, a veces también individual, está haciendo desde la otra parte de la Tierra. Y en ocasiones lo que está escribiendo un ciudadano en Islamabad, pues si lo escribe en inglés, pues un individuo de Tres Cantos que lea inglés puede verse absorbido y encantado de las teorías que el otro está difundiendo, y eso le puede llevar a él aisladamente a un proceso de radicalización que acabe desembocando en actitudes violentas, cosa que hasta ahora no era posible. Por eso la conjunción de esos dos elementos, que es el terrorismo yihadista y la globalización, hace necesario que le prestemos una atención fundamental a los procesos de radicalización. Por todo ello, desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Guardia Civil se han puesto en marcha determinadas iniciativas para abordar este problema de primera magnitud. Sobre todo hay dos grandes iniciativas que intentaremos desarrollar en la jornada del miércoles, que es cuando acercaremos el zoom a este problema. Una de ellas es el plan de lucha contra la radicalización violenta, que se ha elaborado en España y que viene a desarrollar el plan que hay en el ámbito europeo. En este plan, consciente de que la radicalización no tiene solo un enfoque desde el punto de vista de la seguridad, sino que tiene enfoques políticos, sociales y económicos, pero desde el Gobierno se decidió que el liderazgo de este plan fuera asumido por el Ministerio del Interior, y de ahí que desde el Ministerio del Interior se encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la realización de una serie de actividades que abarcan todas las fases de la radicalización para tratar de conocer el problema y, en la medida de lo posible, atajarlo. Hay actividades de prevención que son previas a la radicalización, entre las que yo destacaría la presencia de personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en nuestro caso de la Guardia Civil, en los colegios, en labores de formación, y también en ONGs y las relaciones con colectivos vulnerables. Hoy en día yo mando la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que tiene su sede aquí en Tres Cantos, y en la Comandancia ocurre una circunstancia que hace apenas 10 años sería impensable, que es que hay un grupo considerable de hombres y mujeres de uniforme que tienen dedicación exclusiva a ir impartiendo charlas por los colegios dentro de un plan para la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros educativos y sus entornos, y que en esas charlas tienen esa interlocución con los jóvenes en los colegios para tratar de ponerles al día de los riesgos de estas situaciones de radicalización, y también para tratar de generar un clima de confianza con ellos, de manera que si alguien detecta situaciones de riesgo, pues pueda ponerlo en conocimiento de ellos y seamos capaces de abordar estas situaciones antes de que sea demasiado tarde. En esas actividades también tienen relación, por supuesto, con las asociaciones de padres y alumnos de los colegios, de padres de alumnos,
y con el claustro de profesores. Además de esas medidas que son más de carácter preventivo, luego hay otras medidas de observación, sobre todo encaminadas al seguimiento de redes sociales y determinados foros por Internet, para procurar detectar situaciones de radicalización y, en su caso, hacer un control sobre esas situaciones para también tratar de abordarlas a tiempo. E incluso cuando no hemos sido capaces de detectarlas o de impedir las situaciones de violencia o la comisión de delitos que han sido fruto de la radicalización, pues también continuamos el trabajo, intentamos, incluso en los centros penitenciarios, pues hacer un seguimiento de la situación de quienes están cumpliendo condena para tratar de evitar que se sigan produciendo fenómenos de radicalización. Bueno, pues todo esto dicho de manera muy rápida es un resumen de lo que nos manda este plan de lucha contra la radicalización que la Guardia Civil está abordando en la Comunidad de Madrid, y paralelamente estamos abordando la lucha contra los delitos de odio. Saben que se considera delitos de odio todo aquel en el que la víctima es elegida por su pertenencia a un colectivo determinado como consecuencia de su religión, de su raza, de su origen geográfico o de su género, su condición sexual o por la pertenencia a cualquier colectivo vulnerable, y sabedores de que el primer requisito para solucionar cualquier problema es conocer el problema en profundidad. Pues lo que se está haciendo desde hace unos años, desde el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Seguridad del Estado, es, mediante el establecimiento de un protocolo de actuación en la lucha contra los delitos de odio, tratar de conocer cuál es la magnitud de los delitos de odio en nuestro país. Entonces, todas las fuerzas de seguridad del Estado tienen hoy en día unos protocolos que seguir. Todos los guardias civiles y policías de España reciben una formación específica en materia de seguimiento y actuación contra los delitos de odio, y cuando se produce cualquier hecho delictivo, además de todos los protocolos que hay que seguir como consecuencia de la detención del autor, de la instrucción de las diligencias y toda la documentación que hay que tramitar, pues hay un elemento más, que es tratar de ver si ese robo con violencia e intimidación o esas amenazas o esos delitos de cualquier tipicidad han sido consecuencia de que la víctima pertenecía a alguno de estos colectivos, en cuyo caso se abre otra línea de trabajo que nos obliga primero a que ese hecho delictivo tenga un seguimiento especial, y de esta manera conocer la dimensión de los delitos de odio y poder hacer un seguimiento sobre los mismos. Nosotros en línea general estamos satisfechos con el trabajo que se está haciendo. Si lo miramos con la frialdad solo de los datos estadísticos, la primera conclusión sería la contraria. La primera conclusión sería que los delitos de odio están aumentando en España, pero la realidad es todo lo contrario. Lo que está aumentando es el afloramiento de delitos de odio que siempre se habían producido y que antes pues o la gente no los denunciaba, o los denunciaba pero no los identificábamos como delitos de odio. Con lo cual, ahora, merced a estos trabajos, pues cada vez conocemos más la realidad. Además, desde las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso desde la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, se mantiene una relación muy estrecha y tenemos reuniones muy frecuentes con todos los colectivos vulnerables. Intentamos conocer, no solo por las denuncias de los ciudadanos, sino también por la opinión de quienes dirigen estos colectivos, cuál es su situación y
y si viven episodios de riesgos que por lo que sea quien ha sido víctima del delito no ha querido, no ha sido capaz de denunciarlo, e incluso hemos intentado cerrar el círculo realizando unas encuestas anónimas a las víctimas para tratar de conocer, pasado cierto tiempo, la opinión de las víctimas sobre si el tratamiento que se les ha dado en nuestras dependencias cuando han venido a denunciar un delito de odio ha sido el que ellas creían, o si no ha sido tratamiento adecuado y por lo tanto pues se les ha sometido a una situación de violencia añadida o de doble victimización. En resumidas cuentas, creo que desde la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior están abordando estos problemas con la mentalidad del siglo XXI. Desde luego tenemos muchísimo recorrido por delante, pero consideramos que se está trabajando en la línea adecuada. Y dentro de todas estas tareas, una tarea esencial es la de realizar jornadas que permitan conocer la dimensión de este problema, permitan profundizar sobre la realidad del mismo y en las que se participe desde componentes de la Guardia Civil para también dar a conocer a la ciudadanía en general y también a los colectivos más afectados cuál es la labor que estamos desarrollando y cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto. Por eso debo felicitar al organizador de estas jornadas, porque con estas jornadas estamos también dando cumplimiento a uno de los propósitos generales que nos hemos marcado como esenciales para tratar de evitar que este problema continúe en dimensiones importantes. Por lo tanto, tras agradecer a Ricardo que haya tenido esta excelente iniciativa, solo me queda desearles a todos un feliz desarrollo de estas jornadas y esperar a vernos el próximo miércoles, en donde podemos abordar con mayor profundidad la visión que desde la seguridad pública se tiene de este problema. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer que se haya invitado al Colegio de Abogados de Madrid a participar en estas jornadas y en este acto de inauguración de las mismas. Y quiero agradecerlo porque la abogacía debe jugar un papel fundamental en lo que es la defensa de la libertad de creencias, de pensamiento, conciencia y religión, y en la lucha contra la radicalización y los delitos de odio. Porque los abogados somos los defensores del derecho de defensa. Y cuando hablamos del derecho de defensa, no estamos hablando solo de defender a alguien que está siendo investigado o acusado por algún tipo de delito, sino también lo que es la defensa de los derechos y libertades fundamentales de los individuos. Y por consiguiente, los abogados tenemos que estar allí, en ese proceso de defensa de esas libertades fundamentales y esos derechos, y al mismo tiempo en la lucha, junto con los demás órganos del Estado, contra toda aquella violación de esos derechos. Somos, repito, los defensores del derecho de defensa y en consecuencia tenemos que estar ahí de una manera permanente, porque es que además los abogados, yo lo digo muchas veces, estamos en relación con el individuo desde incluso su fase previa al nacimiento con la defensa del nasciturus, y le acompañamos a lo largo de toda su vida, en todas sus relaciones familiares, en todas sus relaciones económicas, hasta su fallecimiento. Y por consiguiente somos probablemente, en fin, el que estamos a su lado para protegerle y para defenderle. Y el Colegio de Abogados de Madrid, que con sus 77.000 integrantes, está desde luego absolutamente comprometido con ese derecho de defensa.
Es absolutamente vital que en una sociedad que se precia de ser democrática y abierta y en el marco de un Estado de Derecho haya un absoluto respeto a la libertad de creencias, porque forman parte de la esencia más íntima del ser humano y no puede haber en este campo ningún tipo de retroceso. Y en paralelo es vital que la sociedad y el propio sistema de justicia hagan todos los esfuerzos para frenar y contrarrestar un discurso del odio que bajo diferentes formas parece haber renacido acompañado del apogeo de las nuevas tecnologías de la comunicación, como vehículo estas de difusión instantánea y global de todo tipo de mensajes. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos visto cómo ese odio y esa radicalización se daba en ámbitos tan peligrosos, y lo ha señalado el coronel Pérez de los Cobos, como el islamista y en particular como el del terrorismo yihadista. Y cómo estos mensajes de destrucción han servido para captar, para reclutar, para movilizar y para espolear a personas muy peligrosas que acto seguido han perpetrado actos de gran violencia. Este tipo de manifestaciones de incitación a destruir al otro bajo diferentes formas no puede quedar sin respuesta. Pero ese discurso del odio ha ido mucho más allá. Se ha utilizado en los tiempos más recientes y se está utilizando para promover actos de acoso, para lanzar amenazas, para hostigar a personas por razón de su orientación sexual o de su tendencia ideológica. Y los abogados no estamos, excluidos de ese tipo de amenazas. De hecho, en el colegio hemos creado un área de defensa frente o de protección del abogado amenazado. Todo esto, insisto, en un sistema democrático que funcione y que goce de buena salud es sencillamente intolerable. Frente a estas manifestaciones, incluso como simples ciudadanos, hemos de ser inflexibles. Y lo decía antes, y también siguiendo lo que señalaba el coronel Pérez de los Cobos al hablar de globalización, las redes sociales han aportado innumerables ventajas a la forma en la que nos organizamos, nos comunicamos, nos relacionamos. Son de una tremenda utilidad, pero no podemos negar que hay quienes encuentran y explotan en ellas un lado oscuro que tiene mucho que ver con las cuestiones que se plantean en este curso de verano. En ese lado oscuro encontramos la extraordinaria dificultad de luchar contra el anonimato. Hay vídeos, mensajes escritos, incluso falsas noticias que no solo se hacen circular por motivos inconfesables y que destilan un odio que automáticamente se viraliza, sino que se hacen circular desde el anonimato. No siempre es posible identificar a esos sujetos que se ocultan en el ciberespacio para delinquir, porque sus soflamas van mucho más allá de la simple provocación y encajan en tipos delictivos, viejos o nuevos, que son una realidad tangible. Quiero destacar también en esta apertura de este curso de verano que la reflexión sobre cómo mantener y fomentar la tolerancia, la libertad, la apertura de miras en los tiempos que corren debe ser colectiva y de largo alcance. Afecta a los jueces cuando aplican la ley. Afecta, como lo he dicho, a los abogados en nuestra forma de ejercer el derecho de defensa en situaciones como las que siguientes sesiones se van a plantear. Afecta a los periodistas en su forma de transmitir y comunicar respetando los límites de ese derecho a la información. Afecta a los políticos porque en su estilo y en su fondo pueden volcar sobre la sociedad ideas que alimentan la concordia o, por el contrario, que conduzcan al enfrentamiento. Y afecta, por supuesto, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en su permanente lucha contra este tipo de delincuencia. En fin, creo que el conjunto de la sociedad civil está volcada en la tarea, o debería estarlo, de construir los mejores espacios de entendimiento
sacando de los espacios públicos el veneno y la división y el daño en las relaciones humanas. Y termino mis palabras deseando a organizadores, profesores, ponentes y alumnos que este curso que hoy comienza sea un éxito y sirva, como reza el programa, para mejorar nuestra convivencia, nuestra libertad de creencias, y sirva también para analizar los mecanismos que podemos encontrar entre todos, cada uno en su área, para luchar contra la radicalización violenta. Muchas gracias. Quisiera tomar la palabra muy brevemente para dar las gracias, como no, a los miembros de esta mesa, que yo creo que es imposible que pueda tener mayor nivel, pero quiero dar las gracias en primer lugar. Bueno, quiero empezar diciendo que no es fácil organizar un curso de verano. No es nada fácil organizar un curso de verano porque, en primer lugar, todos los agradecimientos que se han hecho en nombre de Ricardo García son dobles. Esto es un concierto a 4 manos, siguiendo con el arte que hacía mi decano de la Facultad de Derecho, al cual agradezco mucho su presencia. Si no hubiera sido por Sergio y por la comunidad Bahá'í, este curso no hubiera podido llevarse a cabo. Somos 2 los codirectores, aunque por mis apellidos García tengan esa visa atractiva, aquello reciba las felicitaciones. Como decía, no es nada fácil organizar un curso de verano porque, en primer lugar, hace falta tener algo de financiación externa en el ámbito de la universidad pública, cosa que se contradice, cosa que hemos conseguido gracias a Sergio. Y, en segundo lugar, hace falta tener algo muy importante, que son alumnos que se matriculen, a los que quiero dar las gracias por estar matriculados en este curso, porque con el plan de Bolonia no tiene ninguna repercusión el que se matricule un alumno aquí, con lo cual tienen que saber ustedes que estos son voluntarios en el más estricto sentido, que lo entenderá bien mi coronel, que representa la Benemérita, por lo que tiene de militar. En tercer lugar, para organizar un curso de verano hay que tener amigos a los que los codirectores no solo los consideramos amigos, sino a los que les tenemos verdadera admiración, como representan no solo los que están en esta mesa, sino los que vendrán como ponentes. En cuarto lugar, hay que contar con una universidad, y no he hecho las cosas bien porque formalmente tendría que haber empezado dando las gracias al rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el que nos ha aprobado este curso, porque para llegar aquí ha habido varias metas volantes, como los ciclistas, y esta es la meta final. El curso ha sido aprobado por el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid, y aprovecho para excusar al rector, que no ha podido venir, aunque quería haber venido al final. Pero también es necesario encontrar, en este caso con otro partener tan razonable como es el Ayuntamiento de Tres Cantos. Aprovecho para dar las gracias a su alcalde, a don Jesús, que amablemente, aunque preside, ha cedido la palabra al presidente del Tribunal Constitucional, que es una persona, como ven ustedes, para llevarse uno a su casa, pero es verdad que yo no soy muy imparcial, como diré después. Pero en el Ayuntamiento, aunque vemos a su alcalde, hay otras muchas personas detrás que han facilitado esto. Quiero dar las gracias públicamente a Javier Juárez, que aún sin protagonismo, si no hubiera sido por él, no lo hubiéramos podido poner en marcha, pero también a los distintos grupos municipales que forman parte del Ayuntamiento de Tres Cantos, desde el Partido Popular, como no, hasta también el Grupo Ciudadanos, como también el Grupo Socialista, han estado muy presentes y pendientes para que esto se pudiera llevar a cabo, a los que quiero agradecer públicamente a todos. Quiero ser breve, cosa muy difícil en mi caso, cuando para decir buenos días tardo 5 minutos, pero es que merece mucho la pena que me detenga. Miren ustedes, a las personalidades que acaban de ver aquí tienen una trayectoria inmaculada de hace muchos años, y yo admiro profundamente. Nuestro presidente del Tribunal Constitucional hay que admirarle no solo porque representa a la institución como es el Tribunal Constitucional, que está ejerciendo la defensa de los derechos fundamentales, interpretándolos como yo he martirizado a mis alumnos durante 6 meses en la Universidad Autónoma de Madrid, sino es que es don Juan José. Miren ustedes, durante 4 años en las que yo estuve desarrollando parte de seguridad ciudadana, yo tenía como libro de cabecera varias sentencias que interpretaban el derecho de reunión y manifestación que había llevado a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En mi ignorancia y arrogancia más absoluta, en una reunión, hablaba yo de una línea jurisprudencial poniéndola por las nubes y diciendo que sin eso no hubiera podido la delegación de gobierno dictar ninguna resolución.
era tan ignorante que tenía delante al autor de esa línea jurisprudencial en los años 90 y nos ha presidido aquí. A partir de ahí ganó mi corazón, porque en vez de echarme la bronca hizo una sonrisa y no le dio ninguna importancia, la misma no importancia que ha dado a su ponencia, y como han visto ustedes ha sido una clase magistral en toda regla, con lo cual solo por haber asistido a escuchar a cualquiera de los miembros de la mesa ya merece la pena haber pagado la matrícula, porque esto no es gratis, se ha pagado la matrícula para estar en este curso de verano, dentro de los inconvenientes. Don Jesús, ya he hablado sobre usted, pero darle las gracias una vez más, es decir, por facilitar todo esto, porque además la sensibilización del ayuntamiento no solo está aquí, que nos pondrá también un café y alguna comida para los miembros que vengan para acá, sino que siguiendo adelante con la importancia que decía el alcalde y a través de don Javier Juárez, hemos hablado de la posibilidad de que verán por aquí un micrófono y una señorita que va saltando de vez en cuando e intentan grabar lo que hacemos para que esto pueda dar lugar a un libro, porque somos universitarios, para que esta iniciativa no solo muera en estos 3 días de verano, sino que pueda seguir adelante. Con lo cual, amenazo ya que martirizaré a los miembros de la mesa haciéndole llegar lo que han dicho, por si quieren hacer cualquier adenda a los efectos de que pueda ser un curso de verano, que pueda estar presente en otras universidades. Como no, Juan Damián, mi decano, eres mi decano y mi amigo, te quiero y te respeto desde hace muchos años, y es un lujo que tengamos en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Derecho, a una persona de consenso como es mi catedrático de Derecho Procesal, pero sobre todo mi amigo Juan Damián. Mi coronel, es que yo estoy a sus órdenes desde hace muchos años. Le conocí como teniente coronel, ya me pareció una persona no solo lista, sino despierta, inteligente, y tenemos la gran suerte de que en mi casa, que es la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, porque la considero así, pues hoy le tenemos a usted sustituyendo a otros coroneles que, bueno, no voy a hablar de ellos porque son amigos personales también, pero es un lujo contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con personas como usted, con lo que han venido trabajando desde Secretaría de Estado, y ahora tenerle con nosotros, insisto, en la que considero mi casa. Sabe que estoy a sus órdenes desde hace muchos años y esto no es nuevo. Y como no, mi decano, que le tenga al final, tienen que saber ustedes que aquí el protocolo se ha roto. Yo no sé si debería haber hablado al final, seguramente no. Pero es que el decano del Colegio de Abogados tiene la consideración de magistrado del Tribunal Supremo. Entonces, por protocolo, tendríamos que haberle puesto el segundo en la mesa. Pero, como han visto ustedes, es que yo soy de Derecho Eclesiástico, donde nos toca explicar qué es lo que es esta asignatura. Entonces, como la referencia bíblica, he dejado el buen vino para el final, quiero decir, porque me parecía que el derecho de defensa siempre está presente al final, es lo último que queda, y me parecía que esa representación tenía que ser así. Por eso pido perdón por haber roto el protocolo, pero esta era la justificación que había. Y también decirles que, como no, que este resultado que ven aquí, además de todo lo demás, si miran el programa, hay 3 proyectos de investigación que soportan este curso de verano. Es decir, además de todo esto que están viendo, alguna de sus directoras está presente con nosotros, Rosa María Martínez de Codes, pero otra de las directoras, Zoila Convalía. Estamos más de 40 profesores universitarios trabajando en esto de delitos de odio en la línea que decía mi coronel, y esto es fruto de todo ese trabajo después. Con lo cual, aprovecho el agradecimiento y doy las gracias porque digan el nombre de mi persona, pero hay otras muchas personas detrás. Y esto llega incluso a que otros compañeros, como el caso de Luis Rubio, que coordina otros grados que poco tienen que ver a lo mejor con el delito de odio, pero que hacen que la gente venga a visitarnos, algo tan importante, y sobre todo en el mes de julio, como es el turismo, ¿verdad? Es el coordinador del grado de turismo, que es como si fuera el decano de turismo, lo que pasa es que no tiene facultad y por eso solo tiene coordinador, hace que esté presente también en esta preocupación. Como ven, son temas multilaterales y yo tenía que hablar del programa, cosa que voy a hacer en un segundo porque voy a terminar. Es decir, como ven ustedes, tiene múltiples canales y múltiples formas de llegar a él. Y se caracteriza por esto que estamos haciendo ya de manera recurrente en los cursos de verano, que es la teoría del 33%. Hay un 33% de profesores universitarios, hay un 33% de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo para controlar a los profesores universitarios, y hay otro 33% que representa, pues en este caso, a jueces, magistrados, fiscales y otros operadores jurídicos. Dentro de esos 33%, si se me permite la expresión, lo que vamos a encontrar es que son mesas muy plurales, donde tenemos catedráticos muy reconocidos del mundo universitario, mi compañero y amigo el profesor Alendar,
el profesor Jaime Rosell, donde encontramos también otros operadores sociales, como es el caso de Leila o de Sergio, donde vamos a encontrar también a Esteban Ibarra, que representa el Movimiento por Intolerancia, pero también operadores jurídicos como nuestro decano, que muy amablemente, y caracteriza su forma de ser, y que por eso estemos a su disposición desde hace muchos años algunos, va a ser sustituido en la mesa por Begoña Castro, que es experta en estos casos, que ha sido además abogada defendiendo algunos delincuentes mal llamados yihadistas, en este caso en la Audiencia Provincial y en el Tribunal Supremo, pero vamos a contar también con Ignacio Ulloa, que es el juez español en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero vamos a contar también con diversos líderes políticos. Han excusado al final su presencia, tanto Adolfo Suárez como Albert Rivera. Albert Rivera en parte por un fallo de coordinación atribuible a los coordinadores, en este caso al coordinador, uno de ellos, pero en todo caso los van a representar portavoces de ambos partidos en el Congreso, en concreto en la Comisión de Interior por parte de Ciudadanos, y aunque todavía no está muy bien definido cómo va a quedar aquello, quien fue el portavoz en la Comisión de Inmigración por parte del Partido Popular. Y como no, Amparo Valcarce, que bueno, solo voy a decir que ha sido mi jefa y que me sigue queriendo pese a haberme soportado, con lo cual no voy a decir nada más que eso. Pero también vamos a encontrar en periodistas, también vamos a encontrar con el presidente de la Universidad Católica de Murcia, va a venir el presidente de la UCAM a este curso de verano. Que venga es un acto inaudito, pero es que vamos a hablar de deporte donde de las últimas 17 medallas, 11 son alumnos de esa universidad, con lo cual está presente también. Y en fin, todos los ponentes están aquí por amistad, porque tienen que saber que lo que se les paga cuando cobran, que muchos de ellos no lo hacen, daría para comprar una camisa y de manga corta. Es verdad que hace mucho calor, pero aún así no se cubre la calidad científica que tienen todos los ponentes, con lo cual quiero pedir un aplauso para los miembros de la mesa y sobre todo para el Ayuntamiento de Tres Cantos, porque ha sido el que ha hecho partícipe con la Universidad Autónoma de Madrid que contemos con este plantel de lujo. Muchísimas gracias por venir.